El papel social, el mejor. Puedo hacerlo mejor que nadie. Creyendo que su valía depende de brillar lo suficiente para destacar y atraer la atención, los tres comienzan a creer que siempre deben brillar, que siempre deben ser sobresalientes. Así comienzan a representar el papel social del mejor, el chico o la chica de oro, y finalmente solo son capaces de relacionarse a gusto con los demás en ese papel. Considerarse los mejores compensa sus inseguridades ocultas acerca de su valía. El 3 de la franja media no solo defiende su imagen, sino que además, como otros tipos, trata de reforzarla y de conseguir que los demás la apoyen. Naturalmente, esta necesidad de ser el mejor no le permite el lujo de ser normal y no puede soportar la idea de considerarse o permitir que alguien lo considere un fracasado en cualquier aspecto o actividad. El papel social de ser el mejor está emparentado con el papel de héroe de la familia de este tipo. Estas personas basan su autoestima en la satisfacción de las expectativas y exigencias de los demás, aun cuando esas exigencias no estén formuladas explícitamente. Pero a la larga este es siempre un juego en el que se pierde, porque las exigencias pueden cambiar. Los criterios para medir el éxito y los cánones de belleza pasan de moda y cualquier tipo de accidente puede trastocar el marcador triunfador-perdedor. Visto desde este ángulo, un ataque al corazón o un derrame cerebral pueden convertir de la noche a la mañana a una persona de éxito en un fracasado. ¿Cuándo te tomas un descanso? Identifica y anota 5 aspectos de tu vida en los que no te sientes obligado a ser el mejor. Identifica y anota 5 aspectos de tu vida en los que sí piensas que debes ser el mejor. Lee las 2 listas y comprueba qué percibes respecto a cómo te hacen sentir. ¿Qué diferencias detectas en tu estado, en tus tensiones y relajación, en sentirte tranquilo o nervioso? Piensa otros 5 aspectos en los que podrías aprender a relajarte y a simplemente ser tú. Engaño, vanidad y validación. Lo controlo todo muy bien. La pasión del tipo 3 es el engaño. Un aspecto de este engaño es la tendencia a presentarse de un modo que no refleje su auténtico yo. Un aspecto aún más importante es el autoengaño. Para mantener su rendimiento externo, la persona tipo 3 debe convencerse de que efectivamente es la imagen idealizada que proyecta al mundo. Al tiempo, debe reprimir sus sentimientos de incapacidad para continuar con el autoengaño. Cree que si abandona esa imagen, los demás verían sus deficiencias y la rechazarían, confirmando así su falta de valía. Así pues, el engaño conduce a los 3 a buscar en los demás la validación de su excelencia. Y por eso deben darse ánimos continuamente en su diálogo interior. En cierto sentido, deben mentirse a sí mismos para mantener elevada su autoestima y motivarse hacia mayores consecuencias o éxitos. Otra forma útil de considerar el engaño es verlo como consecuencia de desidia en el propio desarrollo. Los 3 de la franja media ponen su energía en perfeccionar su ego, su imagen personal, y no en descubrir su verdadero yo, porque creen que el ego es el verdadero yo. Es mucho más difícil desarrollar las verdaderas cualidades de la esencia cuando a cada momento se nos alienta y recompensa para que nos adaptemos y seamos lo que los demás esperan de otros.
y de nosotros. Rendimiento y desconexión de los sentimientos. Los sentimientos son como las bandas de frenado en una carretera. Solo me hacen reducir la marcha. Puesto que desean distinguirse de la multitud, los tres prestan muchísima atención a su rendimiento en todos los sentidos de la palabra. Profesional, físico, académico y social. Se presentan como personas que lo dominan todo con maestría imperturbable, sin esfuerzo. El problema es que cuanto más se identifican con su imagen, los tres de la franja media deben reprimir todos sus sentimientos porque los sentimientos obstaculizan la uniformidad de su actuación. Dado que se los recompensa por funcionar, es necesario mantener a raya los sentimientos, sobre todo los dolorosos. La consecuencia típica es que convierten en máquinas de consecución, pero dado que sus actividades no les salen del corazón, su ejecución es cada vez menos auténtica y les produce menos alegría. Pese a que suelen hacer bien las cosas, no encuentran mucha satisfacción personal en hacerlas. Sin embargo, no pueden abandonar su trabajo puesto que es su principal manera de obtener atención favorable y de sentirse valiosos. Así, podría comenzar una fuerte adicción al trabajo que les devorará la poca libertad emocional y la alegría que les queda. El único deseo que los tres menos sanos logran identificar en sí mismos es el de convertirse en estrellas de algo. Dado que buscan una recompensa pública grande y excepcional, es posible que despilfarren los verdaderos dones que poseen saltando de una oportunidad a otra. Los demás suelen encontrar embarazosa y triste esa necesidad narcisista que motiva sus actividades, o de mal gusto y odiosa, según la forma en que se autopromocionen. En cualquier caso, la desconexión de sí mismos y de sus sentimientos comienza a perjudicarlos de muchas y diferentes maneras. Volver a despertar el corazón. Ponte la mano en el pecho, sobre el corazón y haz unas cuantas respiraciones profundas. Dirige tu atención a esa parte de tu cuerpo para sentirla. Haz que entre en ese espacio. ¿Qué experimentas? Recuerda que no hay respuesta correcta. No hay nada que debas experimentar. No importa lo que sientas o dejes de sentir allí en tu experiencia. Permanece con las sensaciones que encuentres en el espacio de tu corazón, sean cuales sean, y observa cómo cambian con el tiempo. Haz este ejercicio por lo menos una vez al día. Competitividad y acicate propio. Es posible que los tres de la franja media comiencen a entrar en competiciones sutiles de todas clases. ¿Quién tiene más éxito en el trabajo? ¿Quién tiene el marido más guapo? ¿La esposa más bella? ¿O los hijos más inteligentes? ¿O quién es el mejor en deportes, ordenadores, ajedrez, etc.? Su principal manera de reforzar su autoestima es ganar en la comparación y en la competición, si la hay. Por desgracia para ellos, esa búsqueda de superioridad puede agotarlos muchísimo y consumir sus posibilidades de lograr justamente las cosas que desean conseguir. Comienzan a competir no porque deseen hacerlo, sino porque temen ser eclipsados por otros. Temen quedarse atrás y que los demás obtengan más atención y sean más solicitados que ellos. Entonces se obligan a hacer aún más, lo que es una enorme pérdida de tiempo y energía. Los tres de la franja media no se limitan a competir con sus compañeros, suelen introducir competitividad en las relaciones en que ésta no cabe y ser muy destructivos. Por ejemplo, como padres que compiten con sus hijos o cónyuges que compiten entre sí. Lo irónico es que, a pesar de su competitividad, tienden a buscar reconocimiento y validación justamente en las personas que desean eclipsar. Acicatearse. En tu diario de trabajo interior explora las siguientes preguntas. ¿En qué aspectos
te ves impulsado por el éxito y eres competitivo. ¿Por qué tienes los objetivos que persigues? ¿Te has metido en proyectos o trabajos que no te interesaban debido a la necesidad de sobresalir o competir? ¿Qué crees que ocurriría si desaceleraras un poco? ¿Cómo te las arreglas con el miedo y la ansiedad que te surge cuando te comparas con otra persona? ¿Qué sientes respecto a tus competidores? ¿Cómo has llevado a elaborado tus fracasos? Imagen y representación propia. Desde sus más tiernos años, los tres tienen la capacidad de adaptarse a los demás para presentar una imagen atractiva. En la franja media esto puede manifestarse como un entusiasmo forzado o como una serena profesionalidad que proyecta el mensaje «lo controlo todo muy bien». Los mundos de la publicidad, la mercadotecnia, las ventas y la moda suelen promocionar esta imagen. Son mundos en los que al parecer abundan los tres. Muchos políticos, asesores, gurús en potencia y gente de negocios han sintonizado con este aspecto del estilo personalidad. 3. Particularmente por su talento para interpretar una situación y su capacidad instintiva de actuar como se espera. Una persona tipo 3 es capaz de entrar en una habitación llena de gente, percibir al instante cómo está el ambiente y saber cómo actuar. Dado que se los recompensa repetidamente por esta capacidad, adquieren tal pericia en adaptarse que se desconectan de su yo auténtico. Su sentido de identidad entonces continúa sin desarrollarse y por ello resulta inalcanzable, tanto que muchas veces los tres, entre las franjas media e insana, no saben quiénes son ni qué sienten más allá de su imagen. En lugar de expresar lo que realmente piensan o sienten, dicen y hacen lo que creen que es aceptable. Si su imagen tiene éxito y los demás la aplauden, surge una situación totalmente nueva y mucho más peligrosa. El éxito de su imagen afirma su actuación o rendimiento, no su identidad esencial. Cuanto mayor es el éxito de su imagen, mayor es la tentación de continuar dependiendo de ella y de desarrollarla en lugar de desarrollarse ellos. La consecuencia es que dejan de lado y olvidan su corazón. Su verdadera identidad se convierte cada vez más en territorio desconocido, algo a lo que no desean prestar atención, porque cuando miran en su interior sienten un vacío, un enorme agujero negro. Satisfacer las expectativas. ¿Qué imagen proyectas a los demás en estos momentos? ¿Y a ti mismo? ¿En el trabajo? ¿A tus amigos? ¿A tus padres? ¿A tus hijos? ¿A tus animales domésticos? ¿Es la misma imagen siempre? ¿Cómo te ves tú en relación a cómo crees que te ven los demás? ¿De qué modos concretos crees que tu imagen real es diferente de la que proyectas a los demás? ¿Cómo lo sabes? ¿Esta disparidad te ha causado conflictos con otras personas o problemas de algún tipo? Envolver el yo como si fuera una mercancía. Soy capaz de ser lo que desee ser. Cuando los tres se sienten inseguros, se protegen controlando aún más, con más cuidado, su imagen. Gran parte de su comportamiento se convierte en lo que equivale a un juego de relaciones públicas. Comienzan a creer que la forma en que los perciben lo es todo. En lugar de dedicar su energía al desarrollo de sus verdaderos talentos, la dirigen a controlar la impresión que causan en los demás. Con el fin de encontrar una fórmula triunfadora, van a hacer, decir o ser cualquier cosa que favorezca sus objetivos o los salve de una posible humillación, ya sea aparentando modestia, facilitando un acuerdo acompañado por actitudes conciliatorias o lo contrario. Creer que siempre deben causar la mejor impresión posible les significa un enorme y agotador esfuerzo. Es como si estuvieran perpetuamente en una entrevista para obtener un empleo. Los demás solo pueden imaginarse la ansiedad y la inseguridad de que los tres deben reprimir para continuar funcionando. El miedo de decir o hacer lo incorrecto o equivocado es constante. En ningún momento pueden bajar la guardia,
por lo tanto nunca pueden ser verdaderamente espontáneos, ni revelarse a sí mismos, no sé que se rían o desconfíen de ellos o los vean bajo una luz menos que favorable. El problema es que estas personas se tratan como si fueran con mercancía. Tengo que venderme bien. Como vimos al hablar de la infancia, en muchos casos el niño o la niña 3 fueron una prolongación de las necesidades narcisistas de otra persona. Aprendieron que sus verdaderos sentimientos y necesidades no contaban. Solo existían como objetos de admiración y deseo. El dolor que produce esto es tan enorme que deben desconectarse de sus corazones. Sin embargo, es el corazón el que nos capacita para discernir. De modo que cuando nos separamos del corazón, nos separamos de nuestra conexión con la verdad. Entonces, la verdad también se convierte en una mercancía que cambia para que dé resultado en cada momento. Esta adaptación y esta desconexión implacables causan mucho sufrimiento a los 3 y a sus seres queridos. Por eso es importante ser conscientes de cuándo te adaptas a tu entorno o a tu ambiente. ¿Cuántas veces al día lo haces? Observa las diferencias en tus formas de presentarte a tus amigos, compañeros de trabajo, familiares, etc. Fíjate cuando empiezas a hablar con ciertas entonaciones o ritmos. Cuando captas esas adaptaciones, ¿qué efecto tiene en tu sentido de la realidad, en tu conexión con tu corazón? Cuando te adaptas, ¿te sientes más o menos valioso? Miedo a la intimidad. Mientras tratan de convencerse y convencer a los demás de que son tan perfectos, no pueden permitirse intimar demasiado con nadie. La intimidad permitiría que la otra persona se diera cuenta de que en realidad no es tanta la perfección y que en realidad no son las personas que dan la impresión de ser. En su interior, los 3 de franja media saben que hay disparidad entre lo que son y lo que muestran al mundo, pero les aterra que alguien lo descubra. Temen que alguien se dé cuenta de la soledad, del vacío y la indignidad que sienten realmente, y esto refuerza sus inseguridades respecto a sí mismos. Cuanto más se acerca a otra persona, mayor es el miedo de que vea sus puntos débiles a través de su armadura y los rechace. En lugar de correr el riesgo del rechazo, intentan darse ánimos y conseguir aún más éxitos para que la otra persona esté satisfecha con ellos, es decir, con su imagen, y no desconfíe ni amenace la relación. Para mantener a las personas a una distancia prudente y al mismo tiempo retener su atención y buena consideración, cultivan una especie de cordialidad profesional o un enérgico buen humor que reemplaza la verdadera intimidad y conexión. Debido a este miedo, un 3 de la franja media podría incluso guardar una cierta distancia de su cónyuge. Su matrimonio podría parecer perfecto por fuera, aunque faltaría la verdadera intimidad y conexión emocional conyugal. Los 3 desean más la imagen de una relación perfecta que la sustancia de una verdadera, sobre todo si la intimidad significa arriesgarse a ser vulnerables, necesitados o ser rechazados por no satisfacer las necesidades de la otra persona. Dejarse ver. Habla con una persona de confianza acerca de alguno de tus puntos vulnerables. Al hacerlo, céntrate en tus verdaderos sentimientos de vulnerabilidad. ¿Es desagradable? ¿Cómo es? ¿Qué te hace sentir respecto a la otra persona? ¿Qué temes que descubra? Narcisismo y vanagloria. ¿Qué he de hacer para que me admires? Cuanto más insano haya sido el ambiente que rodeó al 3 en su infancia, más afectado habrá quedado su sentido de valía personal y más difícil le será encontrar o retenerlo. Se ve obligado a buscarlo en la aprobación y aceptación de los demás. Aunque la aprobación y la aceptación que reciba nunca conseguirán que se sienta valorado y valioso. La herida narcisista se manifiesta en una sobrecompensación, es decir, en vanagloria. Sea según la profundidad de esa herida, los 3 de la franja media podrían formarse grandiosas expectativas de sí mismos. Simplemente
hacerlo bien no es suficiente. Necesitan ser famosos e importantes de alguna manera, grandes estrellas conocidas y aplaudidas por algo. Claro que esto solo allana el camino para frecuentes decepciones y sensaciones de humillación. También podrían convertirse en seductores y dedicarse a rondar en busca de conquistas sexuales para reforzar su autoestima. Suelen vestirse y acicalarse de modos que atraigan la atención, pero reaccionan con hostilidad e indiferencia fingida si alguien les manifiesta admiración o los busca. Quiero que me mires, pero no voy a agradecértelo. Les preocupa su reputación y cómo los reflejan las personas de su vida. No solo deben ser atractivos y deseables ellos, sino también su cónyuge e hijos, sus amigos e incluso sus animales domésticos, aunque lo ideal es que los demás no sean tan atractivos ni deseables como ellos. Dejarse descubrir. Cuando estás con otras personas en alguna reunión social, interésate primero por sus vidas, actividades y triunfos. Descubre qué tienen de interesante. Observa cómo esto les da la oportunidad de sentir curiosidad, de acercarse a ti sin que te veas obligado a impresionarlos. Considera la posibilidad de que podrías caerles bien sin tener que impresionarlos. ¿Cómo te hace sentir esa posibilidad? Reacciona al estrés. El 3 va al 9. Cuando aumenta el estrés, los mecanismos de compensación de los 3 de la franja media podrían desmoronarse, y esto los llevaría a manifestar inconscientemente algunas de las cualidades de los 9 de la franja media insanos. Los 3 están muy concentrados en tener éxito y se identifican con lo que hacen, de modo que ir al 9 les sirve a modo de frenazo en su implacable carrera hacia el éxito, dado que están impacientes por dejar huella en el mundo y demostrarse que valen. Es inevitable que generen estrés y conflictos en sus relaciones con los demás. En esos momentos es posible que aminoren la marcha, que sean más diplomáticos y acomodaticios, como los 9 de la franja media. Los 3 y los 9 aún querrán destacarse del rebaño, pero no demasiado. Se ponen un poco en segundo plano y se mezclan con los demás. Como hemos visto, la búsqueda del éxito suele conducirlos a situaciones en que se ven obligados a hacer cosas que no les interesan, aunque sean capaces de llevar esas situaciones durante periodos limitados, un tiempo más largo o incluso una profesión o una relación no basada en sus verdaderos deseos, hará que se retiren o se disocien como los 9. En lugar de ser eficientes, llenarán el tiempo con ajetreos y rutinas, con la esperanza de perseverar en las situaciones sin que éstas los afecten demasiado. Aunque normalmente son rápidos y eficaces para hacer las tareas y responder a los demás, el estrés los hace extrañamente poco reactivos y sumisos. Sufrir fracasos o contratiempos importantes en la profesión puede ser particularmente aniquilador para los 3. Durante esos intervalos se desilusionan de la vida y de sí mismos, aflora el vacío subyacente y parecen apáticos y agotados. En lugar de aprovechar su aplicación y diligencia para mejorar su situación, tienden a eludir las realidades de sus problemas y perder el tiempo en complacerse en fantasías y en sueños sobre su próximo gran éxito.